Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan con la presente cápsula preparada para la asignatura Proyecto de Diseño 2 del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy vamos a adelantar la parte 2 de las notas sobre investigación, que tiene un poco más que ver con visualización de datos e investigación gráfica. Evidentemente, como todas las cápsulas, pues no pretendo agotar el tema, pero espero que los recursos aquí brindados sirvan para que piensen en nuevas preguntas que hacerse sobre los proyectos que están adelantando y los posibles recursos que ustedes pueden utilizar para hacer evidentes las conclusiones a las que lleguen mediante sus procesos de investigación. Entonces, sin más, empecemos. Las marcas han aprendido a utilizar las redes sociales para aumentar la concienciación y se invita a los blogueros y youtubers más influyentes a introducir las marcas y a fomentar conversaciones en línea sobre ellas en canales sociales como Facebook y Twitter. Pero si las propias marcas tienen un blog sobre qué escriben, este tipo de interacción ha abierto nuevas oportunidades de desarrollo, como el uso de herramientas de votación instantánea para avivar las conversaciones en línea o unir los grupos de discusión directamente a una encuesta en línea. Entonces, bueno, cuando revisen redes sociales, obviamente no olviden también revisar cuál es la respuesta o el feedback que están recibiendo las marcas con las que se encuentran trabajando de sus públicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los comentarios afortunados? ¿Cuáles son los comentarios, no tan buenos, ¿no es cierto? ¿De qué manera, por ejemplo, las marcas están interactuando con sus públicos? El tipo de lenguaje que utilizan, etcétera, etcétera. Y en el mejor de los casos, evidentemente, contactarse con las personas pertenecientes a los grupos fidelizados, ¿no?, que utilizan las redes sociales de las marcas para hacer preguntas un poco más profundas, ¿no? Les traía como un ejemplo relativamente superficial el caso de Café de Colombia, que evidentemente era una marca antiquísima, casi que nos acompaña desde los años 60, pero que, como saben, en 2012 se actualizó a Juan Valdez. Esta es una apuesta de la federación que buscaba evidentemente convertirse en una marca mucho más comercial, además apoyándose en la figura de Juan Valdez. Es obvio que uno puede llegar o puede lograr mayor empatía con una persona, digamos, con un humano, que con el nombre, digamos, en abstracto de Café de Colombia o de Federación, ¿no es cierto?, de cafeteros. Pero lo traía precisamente por esto. Fíjense cómo se utilizan las redes sociales en este caso. En la imagen esta superior, ¿cierto? Ustedes pueden ver, por ejemplo, una estrategia de co-branding entre Juan Valdez y Kisses, ¿no es cierto?, los chocolatitos. O, por ejemplo, las fotografías que le piden a sus propios públicos y que ellos postean, o por ejemplo las recetas sobre café que a veces ellos comparten, etcétera. Ese tipo de interacciones que también se hace a través de los blogs o a través de otro tipo de medios digitales, ¿no es cierto? Estúdienlos. Las ventajas de estos métodos incluyen la cantidad menor de barreras económicas y prácticas para encontrar participantes. Evidentemente, pues hacer, digamos, una encuesta online es mucho más económico, ¿no?, que hacerlo de manera analógica. Asimismo, la oportunidad de trabajar con un número mucho mayor y más variado de personas. Requiere poca planificación, es rentable y por lo tanto poco caro. Sin embargo, la libertad de expresión puede ser un arma de doble filo que afecte negativamente a la marca y viralice contenido indeseado, porque bien saben que el anonimato en redes ha hecho estragos. Mientras, evidentemente, hay públicos que responsablemente manifiestan su opinión, pues de manera respetuosa, como debe hacerse. Otros, en cambio, como que se vuelven patrones de las anticampañas, ¿no es cierto? Y es publicidad realmente muy, ¿qué se dice? Mala para una marca, ¿no es cierto? Dicen que toda publicidad es buena publicidad, pero en este caso las redes sociales funcionan como un nuevo voz a voz. Si un mal comentario, digamos, se viraliza, logra enrarecer el ambiente de la marca, ¿no? Bueno, en la industria de diseño se usan varios paneles visuales o moodboards que, ya mucho hemos hablado en la asignatura sobre esto, pero de todas formas quisiera hacer algunos apuntes particulares sobre el tema para analizar ideas y plasmar emociones y estilos.
Tradicionalmente se creaban a partir de fotografías, ilustraciones, colores y en ocasiones texturas, a menudo acompañados de palabras descriptivas para plasmar un tema concreto. Antes se solía utilizar un pliego de formato A3, pero hoy en día las empresas los crean digitalmente. Son una opción recomendable a la hora de trabajar en grupo y en compañía del cliente, porque evidentemente vuelven la información pues visual, ¿no es cierto? Tangible, digamos. Y así es mucho más fácil administrarla, discutirla, dirigirla, etcétera. Aquí entonces les había traído una imagen de ¿qué se dice? De la célebre Carolina Herrera, ¿cierto? Armando su moodboard analógico. Como les había dicho en algún momento, los moodboard provinieron del mundo de la moda. Precisamente se creaban estos grandes tableros para adjuntar, digamos, ahí, o convocar o reunir ahí diferentes tipos de materiales, de fotografías, de inspiración, etcétera. En general, material que posteriormente tendría influencia, por ejemplo, en la creación de un traje, de una colección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es un recurso tan potente que el diseño en general lo adoptó como propio. Los paneles de sensaciones y los Visual Brand Driver son collages visuales que proyectan una emoción o tema concreto con una selección de imágenes, colores y otros elementos visuales. Esta técnica de análisis visual ayuda a definir una sensación, estética o estilo y suele usarse en la fase conceptual del proceso de diseño. Por eso yo hago la equivalencia con un moodboard de metáforas visuales, ¿lo entienden? Con imágenes, objetos, tipografías, etcétera, que logren evocar el espíritu, digamos, de la marca. Yo sé que esto suena, ¿me entienden?, un poco esotérico, pero espero que ustedes lo logren interpretar correctamente. Bien, en esos términos hay un juego sencillo que por ahí circula, ¿no es cierto?, que es llenar estos vacíos para ver cuál es el look and feel de una marca. O sea, ¿cuál sería el objeto que utilizaría su marca si fuera una persona? ¿Cuál sería el auto que utilizaría si fuera una persona? ¿Con qué animal representaría a esta persona? ¿Con qué personaje representaría? Y así, y así, y así. Bueno, aquí les he traído un ejemplo y espero que logren llegar a las mismas conclusiones que yo. Si esta fuera, digamos, la investigación, ¿me entienden? Si el lugar es Monte Carlo, si el personaje es Sean Connery en la figura del agente 007, bueno, en fin. Y, por ejemplo, aquí está esta pluma finísima, etcétera. Uno logra percibir que la marca, evidentemente, no es una marca, no sé, de empanadas, ¿me entienden? O, si lo es una marca sofisticadísima de empanadas, ¿no es cierto? Es una, ¿no? Empanada, pero escrito en francés, ¿me entienden? O en italiano. Bueno. Puede ser un recurso divertido, ¿saben? ¿No? Yo creo que con un poco de creatividad, de ingenio, ustedes podrían potenciar esta herramienta incluso más. Los paneles de inspiración y los paneles de Brand Beliefs se crean para recopilar y organizar las imágenes que deben inspirar al equipo de diseño en el proceso creativo. En ocasiones incluyen elementos relacionados con el tema que se está investigando, pero también puede incluir elementos que saquen al diseñador de su zona de confort. Básicamente son paneles que traducen cuáles son las creencias de la marca y en general se suele apelar a imágenes que presenten cómo luce el público objetivo de la marca. Esto porque nos permite, digamos, hacernos a una idea de cómo luciría precisamente el usuario final con el bien o servicio aplicado sobre él. Aquí entonces les había traído, bueno, un ejemplo bastante típico de un moodboard. Obviamente este es un moodboard que además incluye objetos, ¿no? Como que una cosa de miscelánea, ¿no? Una cosa mucho más variada. Los paneles de diferenciación y relevancia y los paneles de benchmarking. Ahora, para quien no lo sepa, benchmarking es más o menos como el eufemismo de... ¿Cómo se llamaba? Espionaje industrial, ¿sí? El benchmarking es, en esencia, investigar qué hace la competencia para competir con ella, ¿no? Para imitarla duramente o para desprenderse completamente de sus principios, en nuestro caso gráficos. Son herramientas que se usan para definir los puntos fuertes y diferenciadores de la marca junto con aquellas estrategias de la competencia a las que se busca, responder. Aquí, por ejemplo, he traído un moodboard de universidades, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver además
pues las palabras, ¿no? que se utilizan. Es muy importante que jerarquicen la información y que clasifiquen, como les había dicho algunos, sus referentes y sus inspiraciones en categorías, ¿cierto? No todas las influencias funcionan o están siendo usadas para lo mismo. Hay algunas que se utilizan para o por los elementos gráficos, hay otras que se utilizan, no sé, por las estrategias de captura, u otras que dan cuenta de lo que podrían ser las declinaciones, etcétera. Los mini paneles para el perfil de consumidor se suelen crear a partir de una marca ya existente, cuyas características estén mucho más claras para el equipo de diseño. También se producen pidiendo a ciertos participantes que permitan al equipo de trabajo estudiar el contenido del bolso, la cartera o el maletín. Bueno, aquí les había traído un ejemplo y les dejo de tarea pensar en cuál sería la persona que creen que llevaría esto en su bolsa, ¿no? O sea, fíjense por favor que no lleva maní barato, ¿me entienden? No lleva maní la especial, no, lleva pistachos, ¿no es cierto? Que pues obviamente tienen un costo más elevado que un maní cualquiera. Lleva yogur, lleva arándanos, lleva un bananito, ¿no? Lleva pues granola, un celular con hojitas, ¿no? Ya piensa, digamos, a pensar en cuál es el tipo de persona que podría llevar este tipo de objetos. Realmente es una técnica muy interesante de aplicar, aunque evidentemente cuesta mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una técnica un poco demandante. Mediante diferentes imágenes, el panel de perfil del consumidor plasma el resumen visual del tipo de persona al que se dirige la marca y con toda seguridad es un tipo de panel al que ustedes ya están pues muy habituados. Como los diseñadores son básicamente profesionales visuales, este tipo de investigación suele representarse mejor mediante características tangibles que con una serie de descriptores abstractos. Fíjense por ejemplo en esto, yo estoy tapando aquí parte del título, pero dice Consumer Profile, ¿cierto? Fíjense que entonces lo caracterizan con algunos datos demográficos como el género, la edad, el estatus económico, el nivel de ingresos, la ocupación, alguna información demográfica, el estilo de vida, información psicográfica, los hobbies y los hábitos de consumo, ¿cierto? Y aparte, lo acompañan con imágenes de cómo luciría más o menos este público objetivo. Uno ya se hace a la idea de que, por ejemplo, pues no son hombres, ¿me entienden? De que, no sé, tienen un cierto estilo de la moda o tienen una relación particular con el modo de vestir, con el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podrían ustedes hacer un collage sobre sus públicos fidelizados, sobre sus públicos potenciales o sobre sus no públicos? Los paneles de consumidor incluyen aspectos como, primero, su aspecto, edad, género, grupo étnico; segundo, su trabajo; tercero, su familia y amigos; cuarto, esto de su familia y amigos porque, por ejemplo, nos permite predecir si una persona estaría dispuesta, por ejemplo, a no sé, gastar una ronda de cervezas a sus amigos, o si por ejemplo tiene hijos y son del tipo de papás, ¿no? Que prefieren, ¿no? que satisfacer pues el capricho de los niños antes que darse un gusto ellos mismos. Cuarto, su estilo de vida, el tipo de carro que usan, el tipo de casa, si es en arriendo, si es casa propia, si viven a las afueras, si viven en la ciudad, etcétera. Todo ese tipo de información, que parece tan lejana, resulta a veces bastante importante, ¿no? Para conocer, ¿no? Los adentros, digamos, de nuestro público. Quinto, las marcas que compra. Y sexto, los intereses que incluyen, pues, por ejemplo, sus hobbies, deportes, música, literatura, arte o cine. Aquí les muestro un ejemplo, ¿no? de panel de consumidor, ¿cierto? Fíjense por favor el tipo de imágenes que incluyen, cómo describe al público objetivo y bueno, ¿no? En fin, cómo lo muestra. Para unos paneles de consumidor más útiles se sugiere, primero, elegir algunas imágenes principales. Como siempre, jerarquizar las imágenes, que es el punto número 2, es indispensable. Tercero, dejar espacio negativo para que las imágenes respiren y sobre todo, por ejemplo, que los colores no interactúen indebidamente entre ellos. Cuarto, usar fondo blanco o gris neutro, precisamente para ese propósito. Quinto, las tipografías deben ser coherentes con el contenido, que de esto pues ya ustedes saben todo. Y sexto, si el espacio en el pliego es insuficiente, no lo sature y cree un nuevo panel.
Las entrevistas, por otro lado, en el marco de estudios de casos o perfiles, permiten ahondar mucho más en la vida de una persona o de una familia y pueden revelar la información de un modo distinto. El investigador debe desarrollar una serie de preguntas desencadenantes relevantes para la persona entrevistada, siempre y cuando sean relevantes para el área de interés. Estas preguntas pueden ser sobre cualquier tema, servirán de base para el debate. Y obviamente para eso nada mejor que una cómoda sala de reuniones en donde el entrevistado se sienta, ¿me entiende?, a gusto, donde pueda manifestar sus opiniones libremente, intenten no, digamos, juzgar, intenten, no sé, no hacer gestos con la cara que puedan disuadir a los entrevistados de responder con total honestidad. Las observaciones y las entrevistas en el punto de compra pueden ser una manera muy reveladora de investigar quién compra, por qué y para qué. Como las entrevistas es una forma de investigación-acción realizable con facilidad por estudiantes. Llevadas a cabo en supermercados, y otros entornos de venta minorista, estas observaciones permiten al investigador ver de primera mano qué motiva las decisiones de compra, cómo se siente el consumidor con respecto a una marca, etc. Evidentemente, el problema de las observaciones es que cuando no se le solicita, digamos, o más bien no se le informa a la persona que va a ser observada, pues se puede sentir, ¿me entienden?, perseguida, etcétera, se puede sentir incómoda y esto obviamente tiene consecuencias sobre el investigador, a quien van a sacar a patadas del supermercado, ¿me entienden? Y por otro lado, sí se le informa al usuario, digamos, que va a ser seguido, que va a ser observado, a veces el usuario empieza a comportarse de manera diferente a lo que habitualmente es. Empieza, no sé, a escoger tal vez los mejores productos de la góndola o no sé qué para, entre comillas, quedar mejor con su observador. Entonces hay que discutir muy bien con el público cuál sería la forma más natural de realizar el ejercicio. Cosas de las que tomar nota. Primero, ¿cuánto tiempo tarda la gente en elegir? Segundo, cuáles son las marcas elegidas, tamaño y número de artículos comprados. Tercero, compras impulsivas frente a compras planificadas. Compras planificadas se entiende, ¿no? Como que yo voy al supermercado por, no sé, azúcar, sal, papel higiénico, arroz, en fin, productos de primera necesidad. Pero en el camino me antojo, por ejemplo, de una chocolatina, de unos chicles o bueno, de un yogur, lo que sea. Cuarto, motivaciones de compra. Quinto, razones para rechazar una marca. Y sexto, experiencia de compra y disposición de la tienda. Esto tiene que ver, digamos, con la facilidad de, por ejemplo, un supermercado para la compra. ¿Qué tan fácil precisamente hace para un comprador cualquiera la adquisición de estos productos o de cualquier producto, pues? También, por ejemplo, sería relevante hablar con los encargados de un supermercado, ¿me entienden? Saber desde su punto de vista cuáles son los productos que más rotan o cómo rotan, o cuáles son las marcas más pedidas o cuáles se venden en ciertas temporadas y cuáles no, etcétera. Aquí también les traía un mapa de desempeño de marca, que es una estrategia que también ya habíamos compartido antes, pero igual la ponía aquí como un recurso adicional que ustedes pueden utilizar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, fíjense que además el gráfico está atravesado por tres grupos de públicos: jóvenes modernos, dice, consumidores de masas y usuarios sofisticados. Por ejemplo, los jóvenes modernos tienden a comprar Sony cuando están buscando estilo y diseño, pero también características puntuales en sus celulares, ¿no? O en sus móviles, pues, etcétera. Los mapas de percepción de marca son otro recurso elemental, que es lo que acabamos de ver, que sirve para otorgar a la marca a diseñar un espacio competitivo dentro del universo de empresas que ofrecen productos o servicios semejantes, porque evidentemente nos dejan ver cuáles son los vacíos en el mercado, lo que no está llenando en el mercado y cuáles podrían ser oportunidades de venta para nosotros. Sobre los cuestionarios, todos los que superan las 25 preguntas se consideran inadecuados y lo ideal es que el público tarde de 5 a 7 minutos en responderla como máximo, porque de lo contrario al final les van a terminar ofreciendo respuestas falaces, ¿me entienden?, rápidas, como por salir del paso, porque ya se sienten fatigados. Entonces, primero, asegúrese de que las preguntas son claras y nada ambiguas.
Segundo, asegúrese de que el diseño es visualmente obvio. Si es que son, ¿me entienden? Preguntas de, no sé, de 0 a 5, ¿cómo calificaría el servicio? Bla, bla, bla. Tercero, evite las preguntas de final abierto. Cuarto, intente incluir preguntas de respuesta simple. O sea, es preferible, ¿me entienden? Preguntas de sí y no, o sí me parece coherente, no me parece coherente, y no, por ejemplo, ¿qué te evoca el azul? Porque puede ser, ¿me entienden? Demasiado amplio. Quinto, capte el interés del público explicando el proyecto. Sexto, recuerde de forma educada, si es que, por ejemplo, se hicieran, no sé, se enviaran por correo, cosas como estas, aunque en realidad, pues eso ya ha pasado de moda. Y entonces, bueno, cuando se necesita recordar al cliente, pues se escribe un correo respetuoso, ¿no? Etcétera, amable. Y séptimo, corrija y pula las preguntas con ayuda de alguien más. Entonces, al final, uno podría tener material gráfico como este, desde el que se desprenden infografías, gráficos, formas de presentación relevantes, etcétera. Por favor, mejor dicho, quiero hacer mucho énfasis en esto. Todo lo que he mencionado en esta cápsula espero que sea útil para ustedes, pero sobre todo será útil si ustedes lo potencian y si ustedes hacen de estas herramientas elementos pues mucho más potentes para mostrar sus investigaciones gráficas. El análisis FODA, DOFA o SWOT es una técnica que puede usarse para evaluar cualquier producto o servicio. En primer lugar, se define el objetivo o el propósito y luego se identifican los factores favorables o desfavorables para lograrlo. Este tipo de análisis es útil, o DAFO, es útil porque permite que los investigadores no solo identifiquen el punto único de venta de una marca, sino también las amenazas existentes para esta. Como les digo, se trata de un mapa sencillo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que seguramente ustedes pues conocen, ¿no es cierto?, muchísimo. Pero en este caso, además, he incluido algunos ítems que son propios de la investigación de marcas. Obviamente, no aplican todos para todos los casos, pero bueno, espero que sirvan para hacer una especie de checklist sobre lo que tienen, sobre lo que no tienen, sobre lo que es apropiado, digamos, investigar para la marca y sobre lo que no. Yo estoy tapando algunos ítems que son personal, base de clientes, posición en el mercado y recursos financieros. Después ya sigue, bueno, canales de ventas, productos, servicios, bla, 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 ¿cierto? Entonces, espero que estudien al detalle este esquema, digamos, para que puedan complementar las investigaciones que estén realizando. Entonces, bueno, y que escojan además, ¿no? Pues cuáles son los instrumentos idóneos en cada caso. Entonces, con esto termino, con esto me despido. Creo que nuevamente esta cápsula ha quedado cortita como tiene que ser. Y les repito, espero que estos instrumentos hayan sido de utilidad para las investigaciones que están llevando a cabo. Entonces, sin más por el momento, a todos, como siempre, feliz día, cualquier día que este día sea. Chao.